Hoy, Assange está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Reino Unido, cumpliendo casi una década detrás de los barrotes, sin cargos, ni condenas, ni acusaciones fehacientes. La ONU lo investiga a fondo, meses y meses, pero no encontró nada. La Casa Blanca hizo y hace todo para quebrantarlo. Te contamos todo sobre el caso que enfrentó a las Naciones Unidas con Washington. ¿Quién es el periodista? Además, te ponemos al tanto sobre los datos más relevantes y perturbadores que sacó a la luz Wikileaks sobre Hillary Clinton. La mayor filtración de datos de la historia periodística puso en tensión hasta el último rincón de la potencia del norte. ¿Por qué? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El 28 de noviembre de 2010 fue un antes y un después en términos periodísticos y de libertad de prensa para el mundo entero. Wikileaks, el sitio web fundado y redactado por Julian Assange, ponía a disposición miles y miles de documentos que evidenciaban la peor cara del establishment occidental. 400.000 reportes sobre la ocupación a Medio Oriente, 90.000 documentos sobre Asia Central, 800 registros desde la prisión de Guantánamo, más de 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo. Hillary Clinton fue una de las más manchadas en la exposición de la verdad. Allí se constataba cómo la funcionaria se beneficiaba políticamente de sus acciones. 60.000 mails de los publicados correspondían solo a una persona. 30.000 correos fueron puestos a disposición de toda la comunidad. El contexto remontaba a sus estadías en la bancada de secretaria de Estado de la potencia del norte. Clinton no se la haría fácil al FBI. La entonces candidata fue una de las personas que más ofrecería resistencia a las investigaciones. Luego de la exposición de ella, vendrían a conocerse los mails de John Podesta, el asesor de campaña de Hillary Clinton, y allí se presentaría un hilo conductor perturbador entre todos los documentos: la práctica pagar por jugar, es decir, ofrecer acceso al poder a cambio de dinero de diferentes estados, individuos o corporaciones. Esto, en combinación con los encubrimientos de correos electrónicos de Hillary Clinton en su etapa como secretaria de Estado, había llevado a un ambiente muy tensionado en el que se incrementaría la presión sobre el FBI. El mundo entero se enteraba al mismo tiempo quiénes eran en realidad las caras más poderosas del mundo. Los medios corporativos comenzaban su trabajo titulando mucho detalle grotesco y poca información verídica y constatable sobre Assange. Medios serviles con información que solo rellenaban, pero no informaban. De lo importante no se hablaba. El fin: dejar en el olvido la persecución y amedrentamiento al periodista e investigador. En conjunto a ello, iba y tristemente va aún, desde la versión occidental oficial, la receta que no parece vencerse jamás. Todo era culpa de un espía ruso que pretendía desestabilizar al país y generar catástrofe solo con el fin de obtener venganza o placer. Hackers, rusos, espionaje, desestabilización y seguridad nacional eran el combo perfecto para la construcción mediática. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. Clinton había asegurado en varias ocasiones, falsamente, que 17 agentes de la inteligencia de la potencia del norte habían afirmado que Rusia había sido la fuente de todas las filtraciones. El propio Assange determinó que eso era falso. En una entrevista con John Pilger en el año 2016, manifestó que Wikileaks afirmaba que el gobierno ruso no había tenido nada que ver con ninguna operación. En esa línea, determinaba que la campaña de Clinton había sido capaz de proyectar una especie de histeria, haciendo a los rusos responsables de todo. Pero Wikileaks, a esa altura, ya llevaba 10 años publicando documentos. Una década en la que publicaron alrededor de 10 millones de documentos.
varios miles de publicaciones individuales, varios miles de fuentes diferentes, y nunca se equivocaron. En términos de política exterior, uno de los correos más comprometedores de la funcionaria detallaba que existía una conexión entre ella y los yihadistas. En 2014, posterior a su trabajo como secretaria, uno de los mails evidenciaba que el Islam era financiado por los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar. Por supuesto, ese fue uno de los correos más significativos de toda la colección. La tapa para el afuera siempre había sido hasta allí, que es algún príncipe canalla el que utiliza el dinero del petróleo para eso, y que el gobierno no estaba de acuerdo con esas acciones. Esa información venía a desmitificar toda una burbuja muy grande que llevaba décadas vigente. En esa línea, recordemos que mientras Hillary Clinton era secretaria de Estado y los correos electrónicos revelaban una discusión significativa sobre esto, se cerró la mayor venta de armamentos en la historia con Arabia Saudita. Un trato de más de $80.000 millones. De hecho, en los 10 años como secretaria de Estado, el total de las exportaciones de armas de la Casa Blanca, en términos de valor de dólares, se duplicaron. En términos metafóricos, toda esta información que revelaba Assange, todos estos datos viendo el sol, fueron un baldazo de agua fría en Washington. Hillary Clinton representaba a toda una red de personas. Una red de relaciones también con ciertos estados. La pregunta es, ¿qué papel desempeñaba Hillary Clinton en esta red? Ella era un centralizador. El propio Assange manifestó que había un montón de engranajes en el mecanismo, desde grandes bancos hasta los implementos principales de Wall Street, pasando por los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado, los sauditas y muchísimos más. Ella era una representante central que conectaba a toda esta gente. Toda esa gente era el consenso de Washington y sus influencias. Todo lo que gobernaba la Casa Blanca. De hecho, uno de los correos electrónicos de Podesta más significativos que Wikileaks publicó deja al descubierto una verdad dolorosa para la democracia. El contenido hablaba sobre cómo se formó el gabinete de Obama y prácticamente el 50% fue elegido por representantes del Citibanks. Wall Street elegía al gabinete del presidente de Washington. Si ponemos foco sobre la campaña de Obama, por aquel entonces resulta que se mostraba muy cercano a los intereses de la banca. No demasiado cercano a los intereses petrolíferos, pero sí a los de la banca. Así que no se puede entender adecuadamente la política exterior de Hillary Clinton sin entender a Arabia Saudita, porque eran relaciones muy estrechas. Más de 1.700 correos de Hillary, de los 30.000 que Wikileaks publicó, tratan sobre Libia. No se trata de que Libia tenga petróleo barato. Para ella, el derrocamiento de Gaddafi y el derribo del Estado libio era algo que, según Assange, posteriormente podría utilizar al presentarse en las elecciones presidenciales. A finales de 2011 apareció un documento interno llamado el Tic-Tac de Libia. El mismo es una descripción cronológica de cómo se desempeñó el papel central en la destrucción del Estado libio. Como resultado, hubo más de 40.000 víctimas mortales entre la población. Los yihadistas penetraron en el país. Esto condujo a la crisis migratoria y de refugiados en Europa, porque no solo eran refugiados huyendo de Libia y Siria, sino que se desestabilizaron los países africanos como resultado del flujo de armamento. El Estado libio ya no era capaz de controlar el flujo de personas en su territorio. Este país limita con el mar Mediterráneo y era el corcho que tapaba a la botella de África. Por eso, los refugiados que antes huían de los problemas económicos y batallas civiles en África no acababan en Europa, porque Libia controlaba el Mediterráneo. Esta historia está cargada de persecuciones, misterios, traiciones, revelaciones y mucha información que evidenció las entramadas y complejas relaciones de la Casa Blanca con el mundo. Para más información, en breve saldrá la segunda parte. Te esperamos y te leemos. ¿Y tú, qué opinas? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.